buen día a todas las personas que nos estén viendo. Este es el debate de muestra para quinto de secundaria. Soy Marcelo Rodríguez, ex capitán, fundador y miembro honorario de la Sociedad de Debate del Colegio Trisla Molina, y tengo el honor de presidir, moderar este debate y también de adjudicarlo. La moción que vamos a debatir es: esta casa no cubriría, a través del sistema público sanitario, los tratamientos médicos a las personas que se hayan infectado del COVID-19 por saltarse de forma negligente las medidas sanitarias establecidas por los gobiernos, confinamiento en casa, salir de forma individual a la calle, etc. Los equipos han tenido tiempo para preparar sus casos y ahora es turno de llamar a la primera persona oradora de proposición, Camila Ríos, para que comience con el caso de su bancada. Muchos éxitos. Buenos días. Como primera oradora de la Casa de la Proposición, me gustaría empezar mi discurso estableciendo nuestro status quo, todo país en emergencia sanitaria. Una realidad que esta casa cubriría serían los tratamientos médicos a las personas que se hayan infectado del COVID-19 porque su trabajo demanda alta proximidad al virus, ya sea un doctor, repartidor, empleados de servicios funerarios, etc. Y también a alguien que, a pesar de haber tenido los cuidados necesarios, fue infectado. Considero crucial definir el término negligencia. Se define por la RAE como descuido o falta de cuidado. Por ende, negligencia, bajo el contexto de esta moción, sería la dejadez por parte de los ciudadanos, quienes no tienen interés en respetar las normas y salen sin necesidad ni prevención alguna, actividades prohibidas por el Estado, tales sean asistencia a fiestas, bares, discotecas, etc. Mencionaré los 3 argumentos que serán dichos por esta casa a lo largo del debate. El primero siendo la medida necesaria para evitar la escasez de recursos. El segundo y tercero, expuestos por la segunda y tercera oradora, la subordinación de los derechos y la mejor opción, respectivamente. En esta Cámara entendemos y promovemos la salud como un derecho humano. De la misma manera, creemos firmemente que el Estado debe prioritar la salud a las personas que fueron contagiadas por actuar de manera prudente. Si alguien no considera su salud una prioridad, ¿por qué debería hacerlo el Estado? Aquellos ciudadanos que toman su salud a la ligera no merecen que el Estado tome toda la responsabilidad de sus acciones para compensar su negligencia, especialmente durante una crisis sanitaria. En nuestro plan, aquellos negligentes serán atendidos a través del sistema sanitario privado, el cual será cubierto a través de cuotas pagadas del bolsillo del enfermo y sus familiares, en caso deseen contribuir, con la finalidad de crear conciencia a futuro y reducir los gastos de fondo y recursos al mínimo. ¿Pero por qué? Pues si alguien hace algo mal, merece un escarmiento, no una fomentación. El brindarle salud pública a alguien negligente solo promoverá acciones mucho más perjudiciales a largo y corto plazo, que afectarán su salud y la de otros. Este castigo dará el orden necesario para la comunidad. Por ejemplo, en un partido de fútbol vemos que todos los miembros participando en el campo deben cumplir ciertas normas, incluso las autoridades como el director técnico y el árbitro. Pero ¿qué pasaría si algún jugador no respeta estas normas? El árbitro debe aplicar una sanción dependiendo del cargo de la falta. Lo mismo pasa con el Estado, porque vemos que incluso en el fútbol algo tan trivial se basa en normas. Cada comunidad, cada estado debe promover un plan tan óptimo como su situación se los permita. Las decisiones de los ciudadanos deben estar dentro de un marco legal. Las reglas del juego existen y no deben romperse. Si se rompen, deben existir consecuencias o un mecanismo que no permita que el sistema se quiebre. Estas reglas brindan predictibilidad. Este permite saber cuál será la situación de aquí a unos meses y por lo tanto prevalecerá la estabilidad y un ambiente beneficioso. El hombre debe ajustar su conducta a normas para que puedan desarrollarse dentro de una idea de justicia, porque si no hay reglas, los ciudadanos tendrán mucha más libertad para jugar sucio, para salir a fiestas, para no usar mascarillas, etc. Basándonos en el Estado de Derecho, sí sería factible establecer leyes que castiguen a aquellos irresponsables para así dejar de afectar el alto porcentaje de población que no tiene acceso a una cama UCI en un hospital porque una fiesta hizo que terminen de ocuparse. Para proteger la escasez y la desigualdad de la posesión de recursos, surge el contrato social, que establece que los hombres voluntariamente renuncian a la libertad propia del estado de naturaleza a cambio de ciertos derechos que les otorga la vida en sociedad. Es decir, que el hombre se compromete a cumplir las leyes del Estado.
Pero ¿hasta qué punto recae el deber del Estado el velar por la salud del ciudadano? Pues si el ciudadano no tiene necesidad de salir y de todos modos no apela a la cuarentena, este pierde sus derechos, porque este es un contrato, es decir, ambas partes deben cumplir. Ahora llamo a Alison Quispe, la primera persona oradora de la oposición, para que pueda empezar con el caso de su bancada. Muchísimos éxitos. Muy buenos días, miembros del panel, Cámara de Proposición y público en general. Mi nombre es Alison Quispe y soy primera oradora de la Cámara de Oposición frente a la moción. Esta Cámara no cubriría a través del sistema público sanitario los tratamientos médicos a las personas que se hayan infectado del COVID-19 por saltarse de forma negligente las medidas sanitarias establecidas por los gobiernos, confinamiento en casa, salir de forma individual a la calle, etc. Primero, plantearía algunas definiciones. El sistema público sanitario es aquella que obtiene su financiamiento mediante los impuestos pagados por los ciudadanos. Con este dinero, los estados y gobiernos administran la salud pública, pagan los salarios del personal y dan recursos de los proyectos independientes. Lo que hay que saber acá es que obtienen su financiamiento mediante los impuestos pagados por los ciudadanos. Esto es importante de recordar para todo el debate. Infectados de COVID-19 por negligencia. Son las personas que contrajeron el COVID-19 por negligencia. Por ejemplo, una persona que saltó la cuarentena debido a que tenía que ir a trabajar. La primera oradora dijo que negligencia lo definía como dejadez o sin interés. Nos está cerrando la moción porque está cerrando y está diciendo que solo las personas que se contagiaron de COVID negligentemente son personas dejadas o que no les importa, pero no es así. No en general. Derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos. Ejemplo, el derecho a la salud, etc. Ahora refutaré algunos puntos planteados por la primera oradora. Ella dijo, bueno, concordamos que la salud es importante, pero también hay personas que mueren de hambre a diario. Esto lo menciono porque la primera oradora dijo que lo primordial era la salud. Y sí, sí lo es, pero si te mueres de hambre, no vas a esperar en tu casa a morirte de hambre. Por otro lado, ella también comparó la lucha de una partida con la lucha de sobrevivir. No hay punto de comparación. Ahora sí, pasaré a explicar nuestro primer argumento titulado contrato social. ¿Qué es un contrato social? El contrato social es un acuerdo que se adquiere en un Estado con sus derechos, en un Estado en relación con sus deberes y derechos de sus ciudadanos. Este argumento lo dividiremos en dos razonamientos, un razonamiento en un mundo en el que se cumple el contrato social y otro razonamiento en un mundo en el que no se cumple el contrato social. El primer razonamiento, en el mundo en el que se cumple el contrato social. En este mundo, el sistema de salud es ideal, el Estado y los ciudadanos cumplen con sus deberes y derechos. La moción plantea que el sistema de salud no debería cubrir el tratamiento COVID a una persona negligente. Pero esto es perjudicial también para las personas responsables, ya que las personas responsables las contagiarían, ya que este virus no discrimina o no dice, tú eres responsable, no te contagio, tú eres irresponsable, no te contagio. No, esto es lo de menos. El virus te contagias y ya. Por otro lado, el sistema económico estaría colapsado debido al alza de los contagios y las medidas que se tomarán para contrarrestar estos. Y finalmente, esto va en contra de los derechos humanos porque sería un Estado que abandona a su población, que diga, ok, tú eres irresponsable, pues te dejo morir y ves cómo pagas, que no es así. Ahora explicaré este argumento por el segundo razonamiento, un mundo en el que se cumple el contrato social. En este mundo hay un sistema de salud insuficiente e ineficiente, es un país colapsado por esta pandemia y un país en el que no se tomaron medidas frente al COVID-19. En ese mundo hay personas negligentes que saltaron las medidas por distintos motivos, ir a una fiesta o etcétera. Por ejemplo, una persona que saltó la cuarentena porque no tenía que comer. Esto sucede porque el Estado es ineficiente, ya que no ha podido solucionar su problemática desde antes. Este Estado está acostumbrado a ignorar la problemática de esas personas a diario y debido a esto, esas personas se ven obligadas a salir a vender a las calles como ambulantes y es injusto que el sistema de salud no les dé tratamiento si se llegaran a contagiar. Esa persona es una persona que come del día a día y que probablemente no pueda costear el tratamiento COVID. Un día en UCI oscila entre los 3.400 a más en una clínica privada. Entonces, este Estado es irresponsable y no cumple con el contrato social. No puede exigir esto a su población, porque esa población arrastra problemas del pasado y que no ha podido solucionar aún. Prácticamente estarían condenando a las personas a morir por todo. Aparte, el hecho de que tú tengas, de que tú puedas acceder a una cama UCI, no te da una total seguridad de que vayas a sobrevivir. Por todo este motivo, el sistema de salud pública debería costear los tratamientos para el COVID-19 de las personas negligentes. Nuestro primer argumento se explica en ambos mundos diferentes para demostrar por qué lo que plantea nuestra Cámara es lo más adecuado. Muy orgullosa de representar a la Cámara opositora. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Alison, por ese excelente discurso. Ahora llamo a Antoinette Álvarez, segunda persona oradora del gobierno. Tiene 4 minutos para realizar su discurso. Mucha suerte. Ok, voy a empezar en 3, 2, 1. Creo que es muy importante empezar refutando la cámara contraria. Y en primer lugar, creo que hay que poner y explicar en este caso sobre cómo funciona el control social y cómo realmente está funcionando lo que debería ser este sistema sanitario que lamentablemente está en crisis. Creo que hemos llegado a un acuerdo aceptado por parte de las dos cámaras que vamos a abarcar en este caso a países que tienen crisis sanitarias. Es decir, ¿a qué me refiero con crisis sanitarias? Número 1, creo que me refiero a un país que le está faltando implementos médicos, que le está faltando camas UCI, que le está faltando pruebas de COVID y está en una crisis sanitaria. Entonces, hay que entender que aquí, lamentablemente, tenemos como que tenemos materiales de salud como que simplemente limitados y no podemos utilizarlos bastante tiempo porque obviamente estamos en una crisis sanitaria. Y ahora, creo que es aquí que una vez que he dejado este punto claro, creo que vamos al otro punto que llegaría a ser el control social. Que la Cámara Contraria, que voy a refutar también este argumento que me está dando el control social, no me explica en primer lugar, panel, cómo funciona este control social. No me explica por qué este Estado ya realmente llegaría a ser ineficiente, yo ya te lo expliqué. Número 2, no me está explicando por qué el Estado se llegaría a dejar de preocupar a las personas. ¿Cómo y por qué lo haría? No me explica, yo te lo voy a explicar cómo realmente está funcionando este control social. Panel, creo que es importante realmente explicarte cómo funciona este control social y cómo va la teoría. Y es aquí como que va en este caso nuestro primer argumento, que es el hecho de que es la mejor manera para realmente evitar al menos o disminuir lo que debería ser los contagios de COVID-19. Hay que entender en primer lugar que las personas se están poniendo multas, se están poniendo como que bastantes notificaciones a las personas, se les está diciendo que no hagan esto, pero ¿qué es lo que está pasando? Hay contagios, no respetan más la cuarentena. Y el hecho, hay que tener, voy a poner también un punto muy claro, es que no vamos a no cubrir a las personas que simplemente no salen a la calle y todo lo demás. No vamos a cubrir a aquellas personas que no están respetando lo que llegaría a ser las medidas de salud, es decir, que no se ponen doble mascarilla, que estornudan en la calle, que no les importa lo que está diciendo, y es ahí como realmente no se está respetando. No simplemente porque, tengo necesidades, yo necesito comer y ya. ¿Necesitas comer? Perfecto, pero utiliza los medios sanitarios para cuidarte de esta COVID-19. Creo que es un punto muy importante. Ahora voy a explicar lo que haría hacer el control social, que lamentablemente la Cámara Contraria no ha explicado. ¿Cómo funciona el control social? Creo que es muy importante, ¿no? Porque en este caso consiste en que yo como ciudadano respeto las leyes que me da este Estado, y el Estado me respeta mis leyes, pero simplemente respetando en esta vacación. Pero hay un problema y es que la moción está diciendo que estamos en un tiempo de crisis COVID-19. Ahora, ¿qué está pasando con el COVID-19 y estamos en un tiempo de crisis? Es que acá se ven limitados los derechos, ¿no? Porque se restringe la libertad y tengo que yo obedecer las condiciones que me está dando para que realmente este Estado respete mis condiciones y lo más importante, lo que llega a ser la salud. Entonces, creo que aquí se ve limitado y es aquí en este punto donde yo estoy debatiendo bastante lo que llega a ser punto contrato social. Porque la Cámara Contraria no me explica por qué va a pasar con aquellas personas, ¿verdad? Que realmente se siguen contagiando y es más, no están respetando las leyes del Estado. Esto es contraproducente porque prácticamente le estoy dando una imagen como Estado de que no me importa que las personas sigan siendo lo que quieran, yo voy a seguir cubriéndolos. Y esto como Estado está más sobre todo en un tipo de crisis porque yo tengo que ser autoritario y poner la ley. Porque obviamente tengo que velar por la salud, en parte estoy cumpliendo con el control social. Y es más, esto no es malo, porque simplemente estoy cuidando y estoy evitando que en un futuro las personas sigan contagiándose de COVID. Esto es lo que está contratando lo que llega a ser mi primer argumento, en las cuales lamentablemente las medidas, como por ejemplo las multas, las llamadas de atención no están funcionando. Entonces, esta medida, esto va a hacer que a un corto plazo, si bien puede ser contraproducente, pero a un mediano y largo plazo, va a generar que las personas se disminuya lo que llegaría a ser los contagios de COVID-19 y que también se puede llegar a alcanzar un futuro ideal, como en este caso en Estado, ¿verdad? Entonces, creo que también hay una justificación moral, que es la necesidad de meterle el miedo, porque no queremos priorizar el sistema sanitario, porque simplemente queremos priorizar el sistema sanitario y velar por la salud de las personas. Si bien puede ser el miedo un poco no tan bueno para la Cámara Contraria, pero es algo que es necesario, porque mientras yo meto más miedo, las personas van a obedecer, y yo como Estado tengo que realmente realizar eso. Entonces, una vez mencionado todo esto, y voy a dejar que el segundo momento realice mi tercera oradora, estoy muy orgullosa de proponer. Muchas gracias. Llamo a Paola Quispe para que continúe con el caso de la bancada de oposición. Ok, muy buenas tardes con todos. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, para empezar, explicaré cuál será el orden de mi discurso. Empezaré refutando a la Cámara Contraria y pasaré a explicar mi segundo argumento. Quiero empezar con la primera oradora que mencionaba que una persona que toma a la ligera su salud no debe ser atendida por el Estado. Tomar a la ligera tu salud es salir a trabajar para llevar alimento a tu casa.
es salir a trabajar al día a día porque tienes que alimentar a tus hijos, porque simplemente el Estado, y no simplemente por la pandemia, sino desde tiempos atrás, fue ineficiente y no tuvo una economía estable para que todos los ciudadanos tengan un trabajo y un sueldo que los solvente. Luego, también la primera oradora mencionó que las personas que no sean atendidas por el sistema público van a ser atendidas por el sistema privado. Ok, pero tenemos que recordar cuáles son los costos de ser atendidos en el sistema privado, en el cual si no cuentas con un seguro, pues simplemente los costos van a ser tan elevados que no vas a poder pagar. Y si tú te contagiaste por salir a trabajar porque tienes que ganarte el día a día, trabajando día a día, no vas a poder pagar simplemente el sistema privado y las personas te dejan a la deriva. Segundo, también al momento de hacer la comparativa de un partido de fútbol con la moción, mencionaron que las reglas del juego existen y deben cumplirse. Estas reglas no solo están para el ciudadano, también están para el Estado. El Estado tiene que cumplir con respetar nuestros derechos y nosotros con nuestros deberes. El Estado no solamente está siendo ineficiente por la pandemia, ha estado siendo ineficiente desde tiempos atrás. Su primer argumento es la escasez de recursos, el cual viene a raíz de un contrato social. Y esto ya lo refutó mi primera oradora con su primer argumento, el cual es el contrato social, en donde hace una comparativa desde el mundo de proposición y el mundo de oposición. Ahora, nuestro segundo argumento, el cual es los justos pagan por pecadores. Si el Estado le niega la atención a una persona contagiada, esta se convierte automáticamente e inevitablemente en un agente de contagio. Entonces, lo que mi Cámara busca con ese argumento es dejar en claro que el Estado no puede compartir la responsabilidad de una persona con otros ciudadanos. Negarle el tratamiento médico a las personas que se hayan contagiado del COVID-19 por negligencia también pone en riesgo la vida de aquellas personas que sí respetaron las medidas sanitarias. El primer razonamiento para poder explicar este argumento será a corto plazo. Una persona contagiada se vuelve, como ya lo dije, inevitablemente en un alto agente de contagio. Un reporte de la OMS nos dice que una persona contagiada, si está cercana a una persona que simplemente todavía no tiene el COVID, existe un 30% de riesgo de contagio. Las formas de contagio son demasiado simples. El hecho de que una persona estornude que respire cerca de otra persona ya está totalmente contagiado. La persona responsable estaría participando básicamente de una ruleta porque no se sabe cuál va a ser el grado de su contagio y esta persona puede llegar a morir. Y todo esto porque el Estado le negó a un ciudadano la atención médica. El segundo punto, un efecto económico y a largo plazo. Los ciudadanos no estarán capacitados, no serán eficientes y no serán totalmente rentables al 100%, ya que van a tener un mayor porcentaje de contagios y simplemente no van a tener ciudadanos que muevan la economía de un país. Y hablando en todos los países, de la economía no depende solo del Estado, sino es el ciudadano el responsable de mover y manejar la economía de un país. Para evidenciar eso tenemos un reporte que hizo la ONU, en donde nos dice que un país que no da cobertura sanitaria universal puede encontrarse con grandísimas dificultades económicas. El artículo también nos daba a entender y nos explicaba la importancia de contar con un sistema público para hacer frente a la pandemia. El no invertir en sanidad tiene un incidente muy negativo en la economía y en el desarrollo socioeconómico del país. Me gustaría terminar mi discurso con la frase que dijo María Neira, directora del Programa de Salud Pública y de Medio Ambiente de la OMS: una sociedad que no protege a sus mayores es una sociedad que necesita replantearse toda su ética y las bases de su civilización y su progreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, por ese excelente discurso. Por segunda vez en la tercera persona oradora del gobierno, Alondra Quispe. Puedes empezar a tu primera palabra. Mucha suerte. Ok, empiezo en 3, 2, 1, ya. Muy buenos días, Cámara de Oposición, panel y público en general. Soy Alondra Quispe y vengo a representar a la Cámara de Proposición. A lo largo de este debate, mis compañeras han estado defendiendo nuestra postura a base de 2 sólidos argumentos, pero antes de comenzar mi discurso, me veo en la obligación de comenzar a refutar algunos puntos dados por la Cámara de Oposición, porque primero mencionaban de que la Cámara mi Cámara presentaba o decía de que el trabajo era como una irresponsabilidad, la cual totalmente es una falacia. En ningún momento ha sido mencionado, porque además mi primera oradora cabía recalcar de que había dicho que negligencia se tomaba como algún hecho, como salir a tonear sin necesidad, ¿me entienden? Entonces, en vez de llamar esto como irresponsabilidad, mi Cámara toma el hecho de ser ambulante y salir a trabajar para tener el pan de cada día a día, se tomaría como una totalmente responsabilidad de hacerse cargo por su familia. Así que, por favor, no malinterpreten las palabras. Bueno, también mencionando de que
los impuestos, además de los impuestos de los ciudadanos. Muy bien es dicho de que pues, los ciudadanos pagan para poder tener ciertos accesos a la salud, pero se tiene que tomar en cuenta que el COVID-19 o esta pandemia vino sin previo aviso, sin estar preparados, a lo cual los países latinoamericanos como Perú se vieron más afectados por estas medidas. Entonces, ahora sí, continuando, voy a comenzar a decir que mi primer argumento donde se menciona que este método va a servir como una forma de advertencia. Tiene un aspecto simbólico, ya que traería como consecuencia el muy probable respeto de leyes tomadas ante la COVID-19. En estos países tenemos que recordar que mi cámara toma como irresponsabilidad salir a tonear o juerguear, pasear y salir afuera de toque de queda sin ninguna medida de protección sanitaria. Mi cámara no toma como irresponsabilidad el hecho o factor de salir a trabajar como ambulante, mesero, música en las calles, porque sabemos que se necesita dinero para poder traer algo a qué comer a nuestros hogares. Más bien, tomamos como algo muy admirable. Yo sé que la Cámara de Oposición está mencionando que nuestro Estado es irresponsable, y esto no se puede negar, más bien lo reafirmamos y sabemos que somos un Estado mediocre. Sabemos para que no estábamos preparados para esta situación. Sabemos que esta situación afectó más a los países latinoamericanos y sabemos que sería muy hipócrita de nuestra parte llamar irresponsables a otros cuando también nosotros somos irresponsables. Pero la Cámara de Oposición se tiene que poner en una situación actual. Ellas mismas saben que al tener un sistema de salud precario no tenemos suficiente material con los que trabajar y salvar la vida, y por esto, exactamente por esto, hacemos esto. No tenemos suficientes camas UCI, no tenemos suficiente oxígeno. Se tiene que dar este decreto por el hecho de que la población necesita tomar conciencia y tener que saber que si salen a tonear, juerguear, pasear sin las medidas sanitarias, se arriesgan a no tener los tratamientos médicos públicos, se arriesgan a morir y además se arriesgan a quedar en bancarrota, y por esta cuestión en una cuestión de sentido común, para saber que al estar enfermo de COVID se gasta una gran suma de dinero, y es algo que no se puede negar. Como por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de una tragedia que se dio no lo acepto, que se dio en una discoteca. Una noticia muy sonada, la tragedia de la discoteca Restobar, donde murieron 13 personas, y de todos los asistentes, que eran como unos 120 personas, se lograron tener 23 personas, de las cuales 15 dieron positivo a COVID. Entonces, tomando esto en cuenta, panel, ¿ustedes creen que se le debería quitar una cama UCI a una madre de familia que se fue a trabajar, para traer un poco de comida a la casa, por una de esas 15 personas que se fueron a tonear sin precaución? Segundo, se tiene que tomar en cuenta que al estar en una situación de emergencia, los derechos se ven subordinados en tiempos de crisis. Llamamos esto como un contrato social. Al darse esto, se ponen ciertos términos, y en este caso sería que si tú sales a tonear, pasear, jugar sin las medidas de sanidad y quedas infectado por COVID, todo tu tratamiento corre por tu cuenta. Y eso que no dejaríamos a la persona a la deriva, se le derivaría a una clínica privada, donde correrían los gastos. Te estás arriesgando a salir sin ninguna necesidad o sin ninguna precaución a tonear, a jugar, y cabe recalcar de que vengo diciendo de que trabajar no lo tomamos como irresponsabilidad. Además de que decide que el tratamiento va a correr por tu propia cuenta, así ¿quién se va a arriesgar? Ya sería de gente con poco cerebro hacerlo, y situaciones extremas conllevan a vidas extremas. Y con esto acabo mi discurso. Un gusto debatir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Alondra, por ese discurso. Se les recuerda a ambas cámaras por tercera vez que los puntos de información están disponibles y deben ser tomados y aceptados de forma oral. Y en segunda instancia, que todo debate y en general todos los debates que realicemos bajo este formato se rigen bajo un protocolo, que es el protocolo de equidad, y ese protocolo establece que debemos tener cuidado con el uso de ciertas palabras y el uso de cierto vocabulario que debemos respetar, y debemos siempre dirigirnos hacia otras personas con el mayor respeto posible, en salvaguarda siempre de dicho protocolo. Ahora sí, sin más dilación, cedo la palabra a la tercera persona oradora de oposición. Daira, puedes empezar. Mucha suerte. Muy buenas. En primer lugar, estoy muy indignada de escuchar a las otras oradoras, a pesar de las definiciones que hemos dado, ni siquiera meterse en nuestro mundo y nosotros sí hacerlo. En primer lugar, la segunda oradora dijo, no estamos hablando de personas que van sin necesidad de salir. Bueno, y el confinamiento era una medida inicial. La segunda oradora dijo que quería trabajar en el contexto de una medida inicial, cuando de repente vino todo el virus, de repente no hubo material suficiente para tener la implementación para poder tratar personas con COVID-19. Entonces, si ustedes se están contradiciendo en todo momento, no se pueden llegar a poner de acuerdo con ello. La tercera oradora dijo, fiestas, todo, y nunca explicó por qué solo fiestas si el confinamiento también es una medida inicial, y lo hemos recalcado en la primera oradora de la Cámara que represento. Ahora, si ustedes no quieren meterse en nuestro mundo, está bien, nosotros podemos hacerlo, porque en ambos escenarios podemos ganar.
si bien es cierto, nuestra Cámara ha dicho bastante acerca de que supuestamente de la noche a la mañana la Cámara de Proposición quiere llegar a un respeto que ni siquiera el propio Estado pudo llegar en tantos años. Los puntos de información son vía oral, gracias. Entonces, un respeto que nunca se dio en un país tercermundista, donde nunca se dio la educación necesaria para poder decir, sí, el Estado se respeta, estas medidas se respetan, y si tú supuestamente avalas un contrato social donde el Estado, en primera instancia, en primeras crisis de abandono al propio pueblo, no ha podido hacer ciertas labores, entonces, ¿de qué estamos hablando? Un contrato social está nulo en un país tercermundista cuando el Estado no ha dado los suficientes derechos a un pueblo. ¿Y por qué tendría que hacerlo el propio ciudadano con los deberes que tienen que hacer? No podemos condenar en sí que una persona, no gracias, no podemos condenar en sí que una persona pueda de la noche a la mañana conseguir este tipo de admiración al Estado. Wow, me están quitando los derechos de salud, y solo sería como un tipo de sanción para personas que no tienen, porque si yo digo, wow, yo sí tengo dinero para ir a una clínica, entonces no hay problema para mí, puedo seguir yendo a fiestas, puedo seguir haciendo cosas, y que las personas que no pueden costearse debido a una paralización económica total, no piensan en ello, literalmente están diciendo sí se pueden tratar en un lugar, y no, panel, esto no se trata de una sanción, es una prevención, no se trata de eso, se trata de que estás jugando con tu vida. Son tus derechos para la salud y no puedes jugar con ello, el Estado no puede simplemente decir, medida de prevención y listo. Con las medidas que estamos diciendo, consideramos que el mundo de proposición es perjudicial, incluso diciendo que el propio Estado se puede rebelar y puede crear otra crisis con huelgas al propio Estado porque no está respetando, y encima en plena pandemia desconocida para tantas personas hoy en día. Y me pregunto, y quiero hacerles recordar a ustedes que estas personas, quienes acuden a un hospital, solamente van cuando están gravísimos, cuando no pueden respirar, ¿los van a dejar ahí muriéndose? ¿Acaso ustedes están pensando en lo que están proponiendo y solamente para decir, bueno, para que las demás personas no se puedan enfermar? Ustedes deben saber que esta enfermedad se contagia a todo tu alrededor con el que paras, a tu familia, a las personas con quien estás. Y todos van a sufrir lo mismo. Es como si ni siquiera tuvieras un poco de empatía por ello. Una persona por un error que hace, simplemente porque no respeta a su Estado, porque el Estado no le dio respeto, porque nunca se ha planteado este tipo de medidas, no puede simplemente el Estado dejarlo morir de ninguna manera. Y es por ello que nosotros estamos muy conscientes de que este plan que ellos están proponiendo es perjudicial para exclusivamente para todo el pueblo, y no va a traer más que perjuicios. Es por eso que nuestra Cámara asegura que así como estamos incluso teniendo un poco más de autocontrol, el propio pueblo puede sobrevivir de todas maneras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daira, por ese discurso. Ok, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Quiero iniciar mi discurso hablando de la comparativa que se hizo entre los argumentos de la Cámara de Proposición y la Cámara de Oposición. En primer lugar, hubo una discusión sobre la definición de la palabra negligencia, en la que la Cámara contraria no quería aceptar que una persona negligente también es aquella que sale a trabajar en cuarentena de manera informal, puesto que las medidas dictadas por el gobierno, lo dicho por mi primera oradora, le negaba a estas personas que puedan salir a trabajar. Por lo tanto, sí entra a la moción hablar de ellas mismas. En segundo, el primer argumento de la Cámara contraria, la escasez de los recursos, el cual se basaba en el contrato social y que se debe cumplir tanto del Estado y las situaciones. Esto fue totalmente refutado y también está en contraste con nuestro argumento de contrato social, en el cual nosotros ganamos porque hablamos en ambos mundos, en tanto el mundo de proposición y el mundo de oposición, lo contrario de la Cámara contraria, que solo se basan en su mundo, que es perfecto para ellos. En segundo lugar, también debemos tener en cuenta que la Cámara de Oposición tuvo en cuenta
toma en cuenta no solo no solo lo que se ganaría si esta medida no fuera adoptada, sino los prejuicios que traería que esta medida sea adoptada, lo cual ha sido totalmente refutado en la Cámara contraria, pues nosotros mencionamos con nuestro segundo argumento que si esta medida es adoptada, pues simplemente trae una crisis también al Estado, trae una crisis al Estado económica y también afecta a las personas responsables que han sido contagiadas porque el Estado le ha negado a la persona a una persona que se ha contagiado, le ha negado la atención. Luego, también tenemos que recordar que la Cámara de Proposición trataba a esta medida como una medida de autoritarismo, y algo que mencionó mi tercera oradora es que estas medidas no pueden llevarse, situaciones extremas llevan a medidas extremas, fue lo que dijo la Cámara contraria. Sin embargo, mi tercer orador ya explicó con su argumento que estas medidas simplemente llegan a que el pueblo esté en total desacuerdo con el Estado. Por lo que, si esta medida es coercitiva, no aplica para todas las personas, simplemente solo atenta contra la vida de las personas de bajos recursos, pues una persona de altos recursos y de medios recursos pueden ir a atenderse a un sistema privado porque cuentan con un seguro o con el dinero suficiente para poder solventarse, por lo cual esta medida autoritaria mencionada por la Cámara de Proposición solo atenta a la vida de las personas de bajos recursos, los cuales han sido contagiados porque han tenido que salir a trabajar para llevar comida y alimento a sus casas. Luego, la carga de prueba mencionada por mi primera oradora ha sido totalmente ganada y demostrada por nuestra Cámara en base a nuestros tres sólidos argumentos, los cuales han refutado totalmente los dos argumentos de la Cámara de Proposición, los cuales solo se basaron en su mundo, y nuestra Cámara ha hecho una comparativa en el mundo de propo y oposición. Muchas gracias y muy orgullosa de pertenecer a la Cámara de Oposición. Voy a empezar diciendo algo. Número uno, nosotros como Cámara de Gobierno no te garantizamos tu salud, pero te estamos garantizando otra vía, que realmente está haciendo lo que debería ser la clínica privada o la salud privada, que lamentablemente no ha tenido en cuenta la Cámara contraria. No vamos a perder el tiempo diciendo, cuáles han sido las reglas, simplemente decir cuáles han sido los puntos de choque. Pero, en primer lugar, quiero recalcar algo. La Cámara contraria no ha refutado prácticamente nuestros dos argumentos. El primer argumento, que ha sido el contrato social, y si lo ha hecho, simplemente lo ha estado diciendo mediante simples premisas, que nunca me ha explicado cómo, por qué y cómo realmente lo va a hacer el Estado y cómo realmente se va a ver afectada la población. Nunca me lo ha mencionado. Creo que realmente hay un grave problema con la Cámara contraria, y es que si bien me está diciendo lo que llegaría a ser, número uno, el contrato social, creo que nunca me está explicando cómo realmente llegaría a afectar realmente a las personas mediante su peor mundo y su mejor mundo, ¿verdad? Entonces creo que realmente te lo ha mencionado también cómo esta teoría de contrato está limitando, ¿verdad? Si yo realmente, como ciudadano, voy a respetar los derechos del Estado, ese Estado me lo va a respetar también. Pero hay una problemática que realmente está haciendo esta crisis sanitaria, que está limitando los derechos. Esto va a generar de que si yo no respeto, lamentablemente, las leyes que me está poniendo el Estado, obviamente va a haber una sanción porque estamos en crisis sanitaria, como lo he mencionado, y parece que la Cámara contraria no lo lleva a tener en cuenta. Pero una pregunta que jamás me ha respondido es que nunca me ha dado una solución alterna, porque obviamente he estado diciendo que las multas funcionan, las llamadas de atención están funcionando, pero la Cámara de Control no está diciendo qué medidas van a hacer para realmente respetar esta ley. Porque obviamente, si es que más personas se van a contagiar, están tomando algo simbólico como que el Estado no le importa que las personas no sigan haciendo caso a esas medidas. Entonces creo que es algo que nosotros estamos haciendo, porque si bien puedo no garantizarte tu salud, pero lo que yo sí estoy haciendo es garantizar la salud de otras personas. Por ejemplo, las mayores de edad, los niños, que es muy importante en este caso. Y otro punto muy importante, otro punto que también se ha debatido, pero no menos importante, es la economía, que dice que más personas van a ir a trabajar y van a subir la economía. Este clash, pero nunca me ha mencionado panel cómo, y también creo que se ha dicho de que hay países, por ejemplo, como Latinoamérica, como puede ser Chile, que han vacunado y prácticamente todas las personas han hecho, pero lamentablemente la economía no está bien, o realmente la economía ha llegado a tener unos beneficios económicos. Entonces, creo que aquí, panel, te estamos mencionando, ¿verdad? ¿Cuáles han sido sus argumentos? El primero, el legal, y el número uno, sobre cómo funciona el control social, y realmente que es la mejor medida y te da un pacto simbólico. Pero, panel, ¿cuáles son los argumentos de la Cámara contraria? Que simplemente está diciendo el contrato social, y también está diciendo de que no van a pagar por un irresponsable todos, pero lamentablemente no han tenido en cuenta cómo funciona este control social y cuáles son los límites y en cuál está abarcando. Entonces, panel, consideramos de que realmente
debido a todo esto, el autoritarismo también sí vale la pena porque es legal, porque estamos en un tiempo de crisis. Y en este caso, lamentablemente, yo no voy a dejar que mis demás ciudadanos se sigan perjudicando porque voy a gastar más implemento médico para aquellas personas que han sido responsables. Vuelvo a repetirlo, no te garantizo tu salud por ser irresponsable, pero te estoy garantizando otra vía que realmente llega a ser lo que llegaría a ser la clínica privada. Y por todo ello, estoy muy orgullosa de proponer esta moción. Muchas gracias.